Muy buenos días, bienvenidos al al nuevo conversatorio que tenemos por el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Buenos Y días. Buenos días a todos. ¿Cómo van? claro, pues en estas partes del mundo es verano, sobre todo en los países, en Chile, en Argentina. Y entonces algunos están en la playa mientras otros estamos trabajando todavía. Está muy bien. Está muy bien. Algún día tenemos que descansar un poco, ¿no? Sí, alguien tiene que descansar. Está bien. Bueno, entonces, la semana pasada estuvimos conversando de cómo le trataba uno o qué cosas tenía que hacer para tener éxito y transmitir algún mensaje a empresas. Pero, a ver, conversemos de algún caso más particular, una cosa, casos reales, anécdotas, cosas que nos han pasado. ¿Alguien tiene? Bueno, yo tengo esta que les contaba el otro día, que en su momento yo estaba trabajando por una consultora que vendía un software de clase mundial que tenía MRP, APS, y se daba la situación de que esta empresa había comprado el nuevo producto, ya había 4 productos por class que querían usarlo en producción, y bueno, al final decían que no se adaptaba a la producción de ellos, y lo tiraban a la basura, o sea, sacaban y ponían otro. Entonces, después de un año de haber estado en la implementación, yo no participé de eso, pero a mí me tenían como, digamos, bueno, anda a ver qué pasa que no funciona en producción. Y bueno, la situación se dio es que hablando con el director industrial y explicándole un poco lo que es teoría de restricciones y que digamos, muchas de las reglas que uno pone es para, digamos, poder adaptarse a las restricciones que tienen, y que después pasa a ser, digamos, las propias restricciones, esas reglas anteriores a la metodología que uno debería utilizar. Oye, Y pero ese, la anécdota... perdona que te interrumpe, ese software que está, o sea, estaban tratando de implementar ya ese último, donde ya fuiste a verlos, Sí. ¿tenía la lógica de teoría de restricciones? Porque le empezaste a explicar y a lo mejor no tiene un software que se adapte. Sí, tenía algo que se llama la ventana de throughput, que mostraba, Ya, digamos, permitía hacer simulaciones what if, o sea, ¿qué pasa si yo pongo una hora más un sábado en tal recurso? Y te ya. mostraba cómo subía el throughput, si entregabas más pedidos en la unidad de tiempo. Esa Ujú. era una alternativa. Y además tenía algunas herramientas como para hacer que el MRP tradicional trabajara pool contra, digamos, el inventario de producto terminado. O sea que podría simular un buffer. En realidad, el sistema estaba hecho a lo clásico. Lo que pasa es que yo me había dado cuenta, después de varios años de experiencia, de que el MRP tradicional tenía muchos problemas si no se trabajaba a reposición. Entonces, lo que intentaba explicarles a las empresas es que había que trabajar a reposición, no con pronósticos. Entonces, Esta lo que... es una empresa que fabrica inventario. O sea, no hace los Sí, productos a pedido, sino trabajaba... que... ya. Bueno, entonces, No, trabaja qué pasó con inventario, una el... empresa muy exitosa en la Argentina. Ah, ¿y qué pasó con el director? Te perdí la pregunta, no sé qué pasó. No, qué pasó finalmente con ese director industrial. O sea, ese diálogo, qué es lo que pasó ahí. ¿No se oye bien? ¿Se oye mal? El director industrial, nosotros hicimos algunos arreglos previos, y entonces les cuento cómo fue. En algún momento, llegó un momento que yo le dije que estaban haciendo casi todo mal, que la forma de programar estaba mal, que la forma de los indicadores de la planta estaba mal.
de la forma de empujar los productos. Está Daniel en un bar ahí en Mar del Plata. La conexión no está muy buena. Acá, ahora estoy. ¿Ya? ¿Volví? Se Sí, congeló, dieron la cuenta. perfecto. Bueno, llegué a lo del director. En un momento me Sí, nos senté con el... estabas diciendo cómo quisiste hacerte amigo de él. Sí, en un momento con el director le dije Diciéndole que todo estaba mal. que la mayoría de las cosas estaban mal, que la programación estaba mal, que los indicadores de planta estaban mal, porque ya me había enojado, ¿viste? Porque para todo era un porqué. Y entonces él decía que no me mandó a la M, eso lo cuento ahora como una anécdota, porque tenía bastante lógica lo que yo le explicaba. Entonces aceptó hacer el cambio. Claro, ¿qué pasó? Como había demasiado inventario en proceso y demasiado producto terminado, había como 2 meses de producto terminado. La primera operación es la parte de fundición, y la parte de fundición o de, digamos, inyección o armado de la pieza, tiene 32 máquinas, o un poco más ahora, creo. Claro, al otro día no, pero a los 2, 3 días entramos a la planta, y claro, estaba la planta prácticamente cerrada. Había, de las 32 máquinas había 4 nada más trabajando porque eran, digamos, lo que se necesitaba reponer. Todas las demás tenían inventario suficiente. Entonces él, para ponerme nervioso, hacerme una broma, me dice: mira, vos con tus teorías me tenés media planta parada. Entonces yo le dije: bueno, ¿querés seguir perdiendo plata? Ponemos a trabajar las máquinas todas. Ya. Y él me miró y me dijo: no, ya entendí. Porque el día anterior habíamos hablado que utilizar una máquina más de lo que se necesita es subir el inventario, eso cuesta mucha plata. O sea, el Claro. tema era ese. El problema pasó con los operarios. Los operarios empezaron a asustar porque de tener un lote de 1000, empezaron a ver lote de 250, y entonces iban a la noche, prendían las máquinas y decían: no fundimos. ¿Qué pasa? El gerente de producción, que lo conocían hace 25 años, le decían: Carlos, vos toda la vida nos dijiste que nos apure, ahora nos decís que pare. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces lo que hicimos es: bueno, vengan todos los supervisores y digamos, los operarios a ver la película La Meta, y vamos a hacer una charla sobre eso. Y lo interesante de eso es que la mayoría de la gente tenía la intuición de lo que estábamos haciendo estaba bien. Lo que pasa es que, como ellos lo medían por productividad, estaban muy asustados de qué es lo que estaba pasando en la planta. Bueno, Pero esa era la anécdota. ¿por productividad total o por productividad en cada centro de trabajo? En cada centro de trabajo ellos tenían que Uy, no. apurarse porque siempre estaban atrasados. Entonces, de repente, la máquina de ellos no tenía trabajo. Oye, ¿habían bonos de producción por eso? Eh, sí, pero los cambiamos. Sí, En un bueno. momento los cambiamos y lo dimos como: bueno, tenemos que terminar, porque ¿qué pasaba? Cada uno hacía sus piezas, se las pasaba al siguiente operación Sí, y ya me olvidé. Entonces, lo bueno de eso es que la orden de trabajo tenía que estar en tiempo y forma y con la calidad de vida. Porque después tuvimos algunos problemas de calidad, pero bueno, eso es otra historia. bueno, es una historia que se repite. Lo que pasa es que tiene bastante lógica la resistencia que te pone la gente. Eh, yo me puedo imaginar la reacción de las primeras personas a las que les pasaron una calculadora electrónica en las manos y le dijeron: mire, calcule con esto. Dice: esta cosa no calcula. O quién me garantiza que los cálculos que saca esta calculadora están correctos. Entonces tienes que probar varias veces. 2 más 2 sale 4. 2 más 3 sale 5 y así. Después hace unos cálculos más complejos. Después de que hiciste varios, dice: bueno, vamos a probar. ¿Cierto? Pero hoy Es tal tú cual, es tal cual. entras a una librería
Y dice, ¿tiene una calculadora electrónica? Sí. ¿Quieres científica? Dice, bueno. Y te compras una científica que te saca unas exponenciales y unos raíz cuadrada y te pone el número pi y todo. Y uno no cuestiona que todos esos resultados que salen en la pantalla están correctos. No lo cuestiona. O sea, o sea, finalmente todo termina en que eh, la gran mayoría de la gente no valida por sí mismo el conocimiento, sino que valida el conocimiento porque la gente que uno respeta en número o en autoridad ha validado ese conocimiento. Entonces uno dice, ah, fulano lo hace, yo también. O, pero si a esto le ha funcionado también durante tantos años, entonces a mí también. O sea, yo creo que eso es una cosa impresionante. Sí, Y, tampoco creo que muchas veces cuestionan la tecnología porque si hacían la cuenta, la computadora no se equivocaba. Lo que pasa, lo que estaba mal eran las reglas del negocio, o sea, digamos, las propias restricciones que se estaban poniendo con el mismo sistema. no estoy de acuerdo, si no, no me refiero a si uno le cree o no le cree que los cálculos que saca el MRP están bien. Me refiero a cuando uno le plantean una innovación, una cosa que no ha visto Claro. antes. Se me ocurrió el ejemplo de la calculadora, pero o sea, igual de haber sido con los automóviles. O sea, Sí. yo me voy a subir en esa cuestión y eso explota. Eso yo no me subo. O No, sea, pero acá, ¿cómo dijo que funciona esto? Dice, no, tiene un motor a explosión. Sí, claro, me voy a subir yo en esa cosa. Está pero loco. fíjate, Matías, que había un tema cultural, porque cuando a los operadores lo que hicimos es cortar la programación diaria, o sea, darle al principio una programación diaria para que no adelantaran trabajo de lo que se tenía que hacer al día siguiente. Entonces, lo que preguntaba es, bueno, ya hice tantas piezas, ¿y ahora qué hago? Porque culturalmente estar no haciendo nada significaba que en cualquier momento lo iban a despedir. Y eso es lo que los empezó a poner nerviosos y trataban de conseguir materiales para poder hacer piezas. Y elevar la cantidad de inventario en proceso, eventualmente la cantidad de inventario en la bodega, elevar los costos. Sí, No, claro, lo más triste de todo es que si tú logras que llegue inventario a la bodega, como las normas de ahora se llaman IFRS, te obligan a valorizar ese inventario de cierta manera, que es incorporando el costo directo por lo menos. Ya es opcional si le quieren meter gasto indirecto de fabricación y demás. Eh, Se ve bien financieramente tener inventario en la bodega, porque o sea, lo que uno está haciendo es almacenar en la bodega un costo en previsión de que después va a producir un beneficio, pero no se descuenta inmediatamente los gastos. O sea, no se suma a los gastos, no se descuenta de la utilidad. Entonces uno almacena ese gasto en la bodega hasta que se produce la venta. En el momento en que se produce la venta, entonces uno reconoce el gasto. Y entonces eso distorsiona inmediatamente lo que pasa en la realidad, porque eso está muy bien si es que lo que uno está metiendo en la bodega se vende en el corto plazo. Pero si lo que mete en la bodega se vende en 4 meses más, en la práctica ha habido un flujo de dinero negativo para la empresa, que ha sido una apuesta y que no sabemos, o sea, mientras no se venda, no sabemos si se va a realizar el beneficio. Y no se ha reconocido ese gasto todavía. Está en una cuenta de activos. sí. Ahí tengo una pregunta que no tiene nada que ver con producción, pero sí con filosofía TOC. Una empresa, por ejemplo, el otro día leía que Microsoft, no sé si son los valores
reales, pero bueno, tienes de activos 100.000 millones de dólares, pero solamente activos físicos tangibles, o sea, los edificios, las máquinas, los servidores, hay 20.000 millones. Todo lo demás son licencias. Entonces decía, si nosotros tenemos una empresa de software, por ejemplo, y yo compro, por ejemplo, el tuyo, desarrollas un software, va a ser parte del inventario el software. Ahora, ¿a cuánto lo valorizamos? Porque no tiene valor agregado según TOC. ¿Cuánto vale ese software? ¿El valor que me costó el programador que lo haga? Ahora, cuando vendo las licencias, por ejemplo, si vendo 10 licencias a un cliente, eso es throughput, ¿sí? Y si me dicen, bueno, ¿cuánto es el retorno de la inversión? ¿Sobre qué inversión la tengo que hacer? Sobre el valor que me costó, que en realidad es gasto operativo, porque si el programador forma parte de mi empresa, para mí es un gasto. Ya le pagué el sueldo, el tipo hizo el programa, ahora salgo a Así venderlo. es, sí, sí. ¿Y cuánto es el valor del software? Eso me quedó una duda. Yo me Analizando hago, eso. o sea, yo te hago una pregunta anterior a esa. ¿Para qué quieres contestar estas preguntas? Porque depende de quién haga las preguntas, es la manera en que yo respondería esas preguntas que estás haciendo tú. Por Eh, ejemplo, si tengo que ver Microsoft desde el punto de vista contable tradicional, lo que está viendo es que los activos son 100.000 millones. Y algunos son intangibles y otros tangibles. Desde teoría de restricciones, ¿cómo evalúo, digamos, los tres indicadores? El throughput, la inversión y el gasto operativo. O sea, ¿qué entra en cada lugar? pero es que tiene bastante sentido, o sea, cuando tú dices desde el punto de vista de teoría de restricciones, pero es que nuevamente es una pregunta más bien financiera para calcular el retorno sobre la inversión, ¿cierto? Y, y ese es un indicador que te sirve como una ayuda para la toma de decisiones de si me conviene seguir invirtiendo el dinero ahí o sacar ese dinero e invertirlo en otra cosa y que pueda tener una mayor rentabilidad para, o sea, ir equiparando riesgos, que ese es un vacío en teoría de restricciones, pero un vacío consciente y voluntario. No, la única técnica con la cual Eli Goldratt propuso alguna vez evaluar proyectos, yo la traté de usar alguna vez, pero también me quedó el vacío, lo conversé muy corto con él y me dijo, no, bueno, esa cosa no la seguimos desarrollando. Era ese concepto de flash, en inglés flash, escrito con U, flush, como cuando uno le tira la cadena, el flash. Y el concepto era que había que tomar la dimensión del tiempo en las inversiones también, lo cual en la teoría financiera tradicional es así. Uno toma la dimensión del tiempo, pero la dimensión del tiempo en la teoría financiera tradicional eh, se considera incorporando la tasa de interés, ¿no es cierto? Y ahí hay o sea, para el tema de la tasa de interés hay un soporte teórico muy sencillo de hacer, que es el modelo de los dos periodos. Entonces, tengo plata en estos momentos, ¿la quiero consumir hoy, o sea, gastármela hoy, o me la quiero gastar en el futuro? Entonces, el beneficio de gastarla hoy es mayor que el beneficio de gastarla en el futuro si es que es exactamente la misma plata. Ahora, si me dicen, no, pero usted tiene 100 para gastar hoy, pero en un futuro podrían ser 120. Entonces uno pregunta, ¿de cuánto futuro estamos hablando? La próxima semana, espero. Un año, espero.
3 años, no, no espero. Entonces ahí incorporó uno el tiempo. Entonces, ¿cómo incorporaba él y el tiempo? Era multiplicando la cantidad de dinero que se había metido en el negocio o que se recuperaba por la cantidad de tiempo que había transcurrido, pero no le ponía precio a eso. Entonces, finalmente yo encontré que adolecía del factor comparativo entre distintos grados de riesgo entre dos inversiones. Porque con la tasa de interés uno sí puede decir, bueno, a ver, esto es más riesgoso, perfecto, lo vamos a descontar, los flujos futuros los vamos a descontar a una tasa mayor que esto menos riesgoso. Entonces, cuando hablamos de retorno sobre la inversión en teoría de restricciones, pues tiene bastante que ver con eso, con cuál es el retorno que yo le voy a exigir, pero lo tengo que comparar con el factor de equivalencia de riesgo, entonces descontando distintas tasas dependiendo del riesgo que yo esté considerando para saber si me conviene o no me conviene. Y entonces en el caso de que tienes tantos activos intangibles, como nos contaba el caso de Microsoft, eso está bien valorizado porque finalmente eso significa que si yo vendiera mis acciones de Microsoft, estoy vendiendo, o sea, estoy dejando de tener el dominio sobre esos activos y estoy recuperando el dinero porque eso es lo que valen las acciones. Y con ese dinero puedo ir a invertir en, no sé, Tesla o en lo que yo quiera, hacer mi negocio o gastármelo. O sea que yo creo que no hay mucho cambio en el concepto. Sigue siendo lo mismo. Pero, o sea, en teoría restricciones somos fantásticos para sería, resolver problemas, pero la teoría financiera está ahí, pues, sí, claro, no la vamos a ir a reemplazar. mi duda era como con el valor de ese intangible. ¿Es el valor que yo pagué por él? No tiene valor agregado, para seguir con la misma lógica de siempre, aunque se fuera tangible o intangible, ¿no es cierto? O sea, normalmente el inventario, si yo fabrico un auto, para mí el auto es el valor de la materia prima. Todo lo que yo use para armar el auto no tiene valor agregado hasta que no lo vendo. Todos los gastos son gastos operativos, o sea, se gastaron. Y eso sería el valor del auto antes de venderlo. Ahora, yo hice un software. ¿Cuánto vale? ¿Vale las horas que le pagué a los programadores una vez que está listo? Pero lo que ¿O pasa lo es que, tengo que activar? ¿O lo tengo que activar al valor del mercado? nuevamente, para contestar qué pregunta finalmente, Daniel, porque cuando tú construiste el auto o el producto que sea y que lo metiste en la bodega y tú me dices, bueno, ya metámoslo a valor de materia prima, yo te digo, ¿por qué lo vas a meter a valor de materia prima? ¿No? Para saber si, digamos, para no tener la distorsión de la contabilidad tradicional que me dice que Estoy estoy de ganando acuerdo, plata sin venderlo. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, que queremos quitar distorsiones, pero ahora yo digo, ¿por qué? Está bien, estamos quitando el costo directo y ahora ya no tenemos la distorsión de no reconocer ese gasto de operación. Pero ¿por qué no vamos a reconocer como gasto de operación haberse gastado una materia prima que se convirtió en un producto? Porque es que te hago la siguiente pregunta. Si ese auto no se vende, ¿cuánto cuánto valen las partes de ese auto? Hay algunas partes que tú las podrías sacar y vendérselas a otro fabricante de autos. Muy pocas. La mayoría de las partes son específicas para la marca, para el modelo. Entonces, si no se vende el auto, tal vez se podrían vender como repuesto de esas cosas. Pero ¿qué valor tienen? Esto me lleva
a otra reflexión que hice hace tiempo respecto de la famosa cadena de valor. ¿Han escuchado hablar del value chain, la cadena de valor? El value mapping. Hay que mapear la cadena de valor. Y la teoría de eso es que cuando tú tomas la materia prima y la empiezas a procesar y va en distintas etapas hasta que se convierte en un producto terminado que se puede vender, va teniendo mayor valor agregado, ¿correcto? Esa es la teoría. Entonces vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué vamos a producir? Vamos a producir un mueble. Y tengo unas planchas de madera que he comprado en 100. La plancha vale 100. Antes de yo tocar la plancha, se la puedo vender a un competidor en 100 o 95, más o menos, ¿no? Porque es el mismo producto que le podría comprar a mi proveedor. Entonces, tiene ese valor. En el momento en que yo la meto a corte, ¿cuánto vale la plancha? ¿En cuánto me la compran? Ya le corté una esquina. ¿En cuánto me la compran? No, no en 100. Ni mucho menos. Es posible que incluso no me paguen nada por ella, sino que yo tenga que pagar para que me retiren los escombros de la fábrica, si es que no la uso para algo. ¿Correcto? O sea, tengo la materia prima que vale 100. Lo que estamos conversando aquí es que después de que pasó todo el proceso, se convirtió en un producto terminado que yo podría vender, no sé, en 300, que es más o menos el margen bruto de un mueble. Pero lo que estamos diciendo es por qué no lo metemos eso al inventario en el valor de 100, que es lo que costaba la materia prima. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Quién te dice que esa materia prima ahora vale 100? Si ya le destruimos el valor como materia prima. No, lo que pasa es que es lo que yo pagué al exterior, por eso, es el inventario. O sea, es mi dinero retenido, yo pagué 100. O sea, Lo que para sé, mí lo vale sé. 100. La pregunta que yo estoy haciendo es, ¿cuánto es el valor real de esa materia prima ya transformada? Ah, bueno, lo que paga el mercado, lo que la gente Exactamente. valore. Entonces, ¿cuánto paga el mercado por ese conjunto de materia prima que está convertido en mueble? Entonces, en el mejor de los casos, el precio de mercado del mueble, 300, 250, lo que sea. Pero si Que nadie está te quiere terminado. comprar en mueble, se acabó, nadie quiere comprar en mueble. Nadie lo quiere comprar, nadie, me dice, nadie. Dice, pero te lo regalo el mueble. Dice, entonces ya no vale nada. Entonces digo, bueno, ya nadie me quiso comprar en mueble. ¿Qué hacemos con la materia prima? Desarmemos el mueble, andamos la materia prima. Vale menos todavía. Es mejor el mueble que por último uno se lo lleva para la casa y pone un letrero encima del mueble como recordatorio: nunca fabrique una cosa que no tenga seguridad de vender. Perdón, ¿y cómo valoras el inventario que está en un 80% elaborado? O sea, No, no pero está el sí, mueble terminado, pero porque ahí Gustavo, es peor, porque de última, esto es acá tenemos dos extremos. Tenés la absolutamente peor, materia pero sí, prima, lo que yo te estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo en este momento, es que en el mismo minuto en que se hace la primera transformación, el por eso valor te lo de la digo. materia prima bajó a cero, casi. O sea, Pero, no hay valor agregado, hay valor destruido. Lo que quiero decir con todo esto es que el valor lo agrega el sistema como un todo. No hay una agregación de valor incremental por cada paso. Por lo tanto, el value stream mapping y todo eso es, eh,
bueno, siendo elegante, está construido sobre un concepto equivocado. Yo creo que ahí tenemos una... A Perdón. ver, Es basura. creo que, Ya lo dije. creo Sí, que perdón. ahí conceptualmente tenemos un problema. El proceso termina con la venta. Nosotros, no sé si por formación, Estoy de acuerdo. tenemos que Estoy de el acuerdo. proceso termina con producción y no termina con producción, termina con la venta. El proceso es Absolutamente de así. acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. Tan de acuerdo con eso que algunas veces, algunos, más de algunos, ya, es cuando ya quiero hacer más amigos todavía, no, estamos muy en confianza, entonces ya estamos y ya uno ha establecido cierta solidez conceptual y entonces te escuchan las cosas que uno dice. Y entonces ahí les digo, ya vamos a mirar sus estados de resultados, el de pérdida y ganancia. ¿De qué dice ahí? Dice COGS, porque lo tienen en inglés, que es el Cost of Goods Sold, ¿no? Digo, perfecto. Ahí están incluidas las cosas que están en el inventario. Sí. ¿Están vendidas? No. Entonces esa línea dice mentira. Eso es COPS, Cost of, o sea, COSP, ¿no? No, COPS, ¿cómo es? Ya se me olvidó. No, COGP. Es el Cost of Good Produced. Eso es todo lo que dicen. Ese cuánto me costó producir los productos, pero no, o sea, no es el costo de los bienes vendidos, es el costo de los bienes producidos. Estoy de acuerdo contigo, Daniel. Sí, pero O sea, una preguntita ahí conexa con lo que está explicando Matías, perdón que le interrumpa. yo, yo estoy dando una opinión controversial, no estoy explicando muchas cosas por si acaso. Bueno, ok. Estoy explicando por qué yo pienso que la distorsión es más grande todavía. Ya, porque bueno, el punto es que esa metodología de contabilidad del valor o contabilidad del throughput está soportando la toma de decisiones si yo fabrico y con una alta probabilidad de que yo lo voy a vender Sí, para claro. no, para no quedar y la valoración de esos Siendo, productos terminados es al valor de materia prima para no crear unas utilidades artificiales por inventario, porque si le da esos inventarios los pongo al precio comercial, al precio de venta o a lo que pretendo vender, me va a generar una utilidad artificial, dado que el costo de mercancía, el costo final de la mercancía se sube al subirle el precio de venta, a ponerle el precio comercial, ¿cierto? Y eso haría enrarecer o distorsionar la decisión de si fabrico esto o no ese mueble en particular. bueno, esa es una de las decisiones. O por último, lo que me está diciendo es que está distorsionando la información real respecto de las utilidades reales de la empresa. Sí, Valga la redundancia real en todos lados. La información real, la utilidad real es todo real. Y yo lo que le estoy diciendo, estando muy de acuerdo con lo que acaba de decir, digo yo, ¿y por qué sí considerar el costo de la materia prima al meterlo al inventario? Porque no considerar que una vez que yo saqué, o sea, destruí esa materia prima, no la metemos al gasto de operación inmediatamente. Lo que pasa es que en la teoría de la contabilidad del throughput está ese supuesto implícito, que todo lo que yo produzca lo voy a vender. Voy a vender, sí, correcto. Ese es el supuesto implícito. Entonces, La transformación que toda nuestra teoría se puede resumir en lo siguiente. Tenga mucha paranoia con la forma en que utiliza su capacidad y haga apuestas lo más seguras posible. Entonces, los amortiguadores vienen a estar situados estratégicamente en los lugares de mayor agregación estadística, donde el error de pronóstico sea menor, pues siempre estamos haciendo un pronóstico por si acaso. O sea, o sea, lo que vamos a hacer es prescindir de los pronósticos para tomar las decisiones, pero
en el momento que yo tengo un amortiguador, tengo un pronóstico implícito. Entonces, un amortiguador es una apuesta hacia el futuro, siempre, ya sea de capacidad, ya sea de tiempo, ya sea de inventario. Hay otros tipos de buffers también, pero amortiguadores, pero siempre una apuesta, entonces una predicción. Y de lo que se trata aquí es que la apuesta sea lo más segura posible, o sea, que uno siempre tenga la mínima probabilidad de perder la inversión de tiempo y dinero que hizo utilizando su capacidad. Entonces, cuando toma pedidos, nada le garantiza que el comprador vaya a cumplir su palabra. Bueno, puede tener garantías, le pagan un anticipo. Entonces, si el anticipo ya cubre la materia prima, entonces ya uno está trabajando sobre seguro, está arriesgando nada más que la capacidad. Está bien. Si le documentan con cheque o letra o carta de crédito o como sea el pedido, entonces uno está un poquito más asegurado porque hay instrumentos mercantiles que, bueno, le cuestan más caro al comprador no cumplir con la palabra. Pero yo tuve mi experiencia, pues. A mí me pagaron una vez un trabajo con 3 cheques, me pidieron a 30, 60 y 90 días. Estamos hablando de pues, varios miles de dólares, no era poco, era todas las ventanas de una casa. Y pasaron los 30 días desde la fecha y yo fui, cobré el primer cheque y todo bien. Nosotros entregamos la casa completa, las ventanas, todo funcionando bien. Y me llama el dueño de la casa y me dice, Matías, tenemos, o sea, tuve un imprevisto, entonces te quería pedir si me puedes extender 15 días el plazo del segundo cheque, porque yo dije, bueno, extendámoslo, no es problema. A la semana me dice que tenía una de las ventanas media apretadas, que no, pues eran correderas. Y entonces las casas que están recién construidas se asientan en el terreno y basta con que baje 5 milímetros para que el dintel de la ventana, si la corredera era de 2 metros y medio, o sea que no, era de 4 metros, de 4 metros de ancho. Así que era bastante probable que bajara. Entonces bajó los 5 milímetros suficientes para que la ventana quedara apretada. Nosotros sabíamos perfectamente bien, esa cosa yo la arreglo en 10 minutos. ¿No? Pero son secretos del oficio y uno ahí callado, no dice nada cómo se arregla. Y simultáneamente con eso me dice si podía extender los otros 15 días más. Yo dije, pero por supuesto que sí. Y mandé a cobrar los 2 cheques, el de 60 también, los dos. Me va a creer que el primero, el que estaba, el que venía recién, le había dado orden de no pago por incumplimiento de contrato. Bueno. Impresionante. El otro no, entonces el otro se lo protestaron por falta de fondos. Entonces llegó de vuelta a la oficina y me dijo, ¿me cobraste los 2 cheques? Le dije, sí. Y tú no me querías pagar ninguno de los dos. ¿Qué hacemos? Dice, bueno, arréglame las ventanas. Y dice, sí, pero tráeme primero el dinero. Lo contamos aquí, vemos que sean todos billetes verdaderos y yo te arreglo tus ventanas. Así que arreglamos las cosas amistosamente. Estas son historias que van sumando experiencia. Eso ya fue producto de la experiencia, porque no me volvió a pasar que no me pagaran. Me pagaron. Y es parte del juego comercial, pues es parte de cómo es el intercambio en el mercado.
uno siempre está corriendo cierto riesgo. Entonces, aquí el consejo es no correr riesgo innecesario. ¿Para qué va a producir un inventario con tanta anticipación? Y hablando más en detalle de esas quejas de los trabajadores, de los operarios de esa fábrica que decía Daniel hace un rato, es que es increíble cómo la falta de conocimiento respecto de cómo funcionan las fábricas, o sea, la economía en general en torno a los bienes fabricados, lleva a estas percepciones equivocadas, pero sobre todo porque los gerentes, o sea, aquí no son los operarios los que tienen que estar haciendo todo el razonamiento de qué es lo que conviene hacer, ¿cierto? Son los gerentes, son los que toman las decisiones dentro de las compañías. Entonces, todas las decisiones que se habían tomado apuntaban a que si usted está desocupado, estamos perdiendo dinero. Ese es el principio básico. Entonces, si usted está ocupado, está productivo, así que merece un premio y ahí están los bonos de producción. Pero yo a los fabricantes les pregunto, ¿tú dónde quieres que...? Aquí hay una cadena que tiene dos eslabones, el eslabón de producción y el eslabón de las ventas. ¿Dónde quieres que esté el eslabón más débil? Que es realmente la restricción que me impide producir más throughput. Entonces, la primera reacción es, bueno, adentro, en la fábrica. Yo quiero tener todo ocupado. Digo, perfecto. Entonces, ¿tiene ya algún mecanismo para saber a quién no le vas a vender? Dice, ¿cómo a quién no le voy a vender? Le voy a vender a todo el mundo. O sea, no le puedes vender a todo el mundo, pues si tú acabas de tomar la decisión de que no le vas a vender a todo el mundo. Entonces, ¿cuándo tomé esa decisión? Cuando decidiste que el eslabón más débil está en la fábrica, pues. No quise decir eso. Yo le quiero vender a todo el mundo. Dice, perfecto, entonces el lado más débil está en las ventas, en la demanda. Listo. Eso quiere decir que ahora por exclusión, la fábrica tiene que ser un lado más fuerte que la demanda. O sea, tiene que haber más capacidad que demanda. Ya, ¿de acuerdo? Perfecto. Listo. ¿Qué te va a pasar si tú activas al máximo más capacidad que lo que te compren? ¿Me voy a llenar de inventario? Digo, ¿eso es una pregunta o qué? Esa es la deducción lógica. Pues. Me voy a llenar de inventario. De inventario que nadie quiere comprar, obviamente, porque si lo quisieran comprar, entonces la demanda excedería la capacidad. Estamos, ¿cierto? Aquí hay que entender la lógica de la cosa. Todas las fábricas que fabrican productos de consumo masivo les tiene que sobrar capacidad si quieren dar un buen servicio, más del 20%. Tengo otra anécdota cortita con respecto a las ventas y cuando confunden el throughput con las ventas y con la velocidad. O sea, porque nadie tiene en cuenta la velocidad de flujo. El otro día, dando una charla, un muchacho, que yo no sé si me entendió mal la palabra throughput o realmente entendió bien el concepto, me dijo, la contabilidad de flujo que vos querés aplicar, la contabilidad de flujo. Y la discusión que yo tuve una vez con un gerente de ventas era la siguiente. Le pregunté, ¿facturar $1 millón en un mes es lo mismo que facturar $1 millón en una semana? Y me dices, la plata que entra es la misma. Le digo, no, pero no te das cuenta que en una semana los materiales pasaron muy rápido y el flujo de caja mejoró y la inversión que hiciste es mucho menor que la de tener todo el inventario durante un mes moviéndose por la planta. Eso fue muy interesante porque después le dije, bueno, es lo mismo pedirle al banco que te dé una tasa de interés del 4% anual a que te dé el 4% mensual. Y ahí dice, sí, tenés razón. Pero les cuenta entender que la diferencia está en la velocidad con que se genera el dinero. Y que tiene que ver con la capacidad de producción de uno. Y entonces... Sí, o sea, si podemos hacerlo en alguna semana es espectacular, porque además nos sobran 3 semanas de capacidad después.
Sí, bueno, es que cuando tú dices eso, eso quiere decir que podrías facturar extrapolando 4 millones de dólares al mes para el mismo gasto de operación mensual. Sí, podrías hacer ahí, bajar los precios y salir a vender a otros mercados, que también aparece el mismo problema. El otro día una empresa muy grande que fabrica lavarropas me dice, en Chile no podemos entrar. ¿Por qué? Y porque los precios son muy bajos. Ahora, ¿y dónde está el punto de equilibrio? Y se dan cuenta que podían hacerlo de esa forma. O sea, una vez que ven el throughput, podrían entrar a cualquier mercado porque ya pasaron el punto de equilibrio. Y te digo más, mira, esto es otra reflexión de esas que la mayoría de la gente no le pone mucha atención. Uno está ahí en la fábrica y entonces preguntas, ¿cuántas ventas hicieron el mes pasado? 100.000 dólares, por ejemplo. 100.000 dólares. Ok. Y este mes vamos a cerrar con 120.000 dólares de venta. Listo. ¿Aumentaron las ventas? Eso claro que aumentaron las ventas. El mes pasado hubo algún momento en que su restricción interna de capacidad se detuviera. O sea, la máquina que dicta el flujo, aquí yo estoy partiendo de la base que escuche esto, entiende de lo que estoy hablando, el control de carga, que hay una restricción interna, una sola que dicta el flujo, y todo, ¿no? No se detuvo. ¿Qué te hace pensar que 120.000 dólares aumentaron las ventas? Porque 120.000 son más que 100.000. ¿Cuánto puedes despachar tú al mes? 80.000. Ya, o sea, los 100.000 que vendiste el mes pasado no fueron para ser fabricados todos en un mes, fabricados, facturados y cobrados en un mes, sino que es un mes más un poquito más, una semana más. Y los 120.000 lo único que está haciendo es alargar el plazo de entrega. O sea, tú tienes que haber prometido un plazo de entrega mayor, nada más. Eso es todo lo que estás haciendo. Sí. Entonces las ventas no aumentaron. Lo que tú estás aumentando es la presión por tener más capacidad para absorber más ventas. Pero mientras no aumenta la capacidad, no tienen más ventas. Y al revés funciona igual. Perdimos una venta, pero increíble esta mañana. ¿Perdiste venta? Yo fui a la fábrica, había, o sea, tu máquina que restricción estuvo ocupada todo el día. Sí, ¿y qué? Entonces no perdiste ventas. Porque solamente pierdes ventas si pierdes capacidad en el recurso restringido de la fábrica. Pero perdí un pedido. ¿Sí? Bien, perdiste un pedido. ¿Y qué? Pero no perdiste ventas. De hecho, es muy bueno perder pedidos muchas veces. Si no era buen cliente, no era buen trato. Es más, te recomiendo poner condiciones muy difíciles cuando quieras perder el pedido, porque está muy feo decirle a alguien, no, a ti no te voy a cotizar. Te pueden incluso acusar de discriminación. Lo que yo escucho frente a esos comentarios, Matías, es un retraso en el razonamiento de la gente, particularmente acá en Argentina, donde tenemos tantas crisis y tan periódicamente. Entonces, la gente sigue pensando que tienen la fábrica a un 60% de capacidad. Que tienen la Pero puede ser restricción posible, ¿o fundamental. no? Sí, sí, puede ser posible, pero en estos momentos donde están sobrevendidos, Ah, ¿no? Siguen con esa mentalidad. Han pasado infinidad de veces en los últimos ¿Qué hace meses. pensar que uno está a 60 si está sobrevendido? No entiendo. No. En este momento están sobrevendidos, pero siguen
con el dolor del año 2018, 2019, cuando no se vendían, y ese dolor sigue estando presente. Es decir, pará, pero yo en ese momento, Por el síndrome de la eficiencia. perder una venta era perder truco. Hoy no es así, porque en realidad está perdiendo una orden, no está perdiendo ventas como tú dices, ¿me explico? Pero hay un desfasaje en el razonamiento de la gente, se quedan atrasados en ese momento donde la fábrica no tenía demanda. Sin embargo, hay buenas razones por las cuales yo no aumentaría la capacidad, incluso teniendo muchos pedidos temporalmente. O sea, es que si lo que tú ves es un pic de demanda que ocasionalmente me está provocando esta cola larga de pedidos donde me obligan a prometer plazos más largos, y algunos de esos pedidos que yo prometo plazos más largos no me los aceptan, no me acepta el cliente, entonces pierdo el pedido. Bueno, así sea, pero uno tiene que tener bastante seguridad de que tiene una base sólida sobre la cual va a construir más capacidad. Y va a agregar otro turno, va a agregar más inversión. Y desde Goldratt lo que nosotros le decimos a los clientes es que esa seguridad proviene de haber construido una ventaja competitiva decisiva en mercados lo suficientemente grandes, junto con haber construido la capacidad de capitalizar sobre esa ventaja. Y aquí voy a terminar con esta reflexión un poco autoflagelante. Un poquito así, pegándose. Es totalmente correcta la frase, ¿eh? O sea, usted lo que tiene que hacer es construir una ventaja competitiva decisiva y las capacidades para capitalizar en ella en mercados lo suficientemente grandes sin agotar los recursos de la compañía y sin correr riesgos reales. Frase para el bronce, que la inventó Eli Goldratt y es la que usamos siempre. En la parte de las capacidades para capitalizar en ella, hemos sido bastante buenos para llenar varias de las casillas, pero hay una en particular que no ha llenado nunca bien. Entonces, la casilla de definir el problema, check. Nada que decir. Lo hacemos fantásticamente bien. Hacemos nuestro árbol lógico de causa y efecto y encontramos la causa raíz, hacemos la nube de conflictos, evaporamos la nube invalidando el supuesto, nuestras soluciones elimina el supuesto con una innovación respecto al mercado. Hacemos todo fantástico. Después tenemos otra casilla y esto cómo se lo vamos a vender a la gente. Y hacemos nuestra presentación de venta y ahí tal vez estamos medio cojeando un poco porque las presentaciones de venta que le hemos preparado a los clientes, las que yo les he preparado a los clientes y yo he visto las que le han preparado mis colegas a otros clientes y estamos hablando de cientos en los últimos 20 años. Hablan en código racional, en pura lógica, pura lógica. Vamos a ponernos de acuerdo en el problema, en la dirección de la solución, en la solución. Es cierto que Eli nos dejó por ahí escondido, pero en la profundidad, todo un tema de comunicación que tenemos que aprender, pero que no hemos aprendido. En la sexta capa de resistencia al cambio dice el temor no verbalizado. Y siempre lo hemos traducido eso, yo por lo menos lo que entendía. A lo mejor yo entendí todo mal, pero tampoco he visto muchas mejoras a mi alrededor, por si acaso. Entonces, la habría aprendido, espero. Soy el único en Gorre Consulting que no asistió a la charla de... No soy. Estoy muy atento a todas las cosas que se hacen y no hay mucha mejora. Entonces el temor no verbalizado, es cierto, está por un lado todo ese temor a la innovación que tiene que ver con la curva de Rogers,
el temor a tomar una innovación que no me la avala una autoridad reconocida o la presión social, o que no, yo ya he invertido tiempo y dinero en una dirección distinta y tú lo que me estás proponiendo llegaste cuando yo estoy en la mitad de esta implementación. Entonces lo que me estás diciendo es, deja de hacer eso que estás haciendo, deja de instalar tu sistema de forecast, abandona esa cosa y empieza a usar el nuestro de reposición por consumo y ajuste dinámico de amortiguador. Eso psicológicamente es muy duro, porque es reconocer que uno cometió un error comprando el sistema, ¿no? A veces otra de las fuentes del temor no verbalizado, porque no se verbaliza. Ya hay otros factores psicológicos, pero hay uno que no, una parte que no hemos nosotros desarrollado en Gorrat, pero es porque no tiene una base súper lógica. Si teoría de restricciones es como, es como digital, entiende ceros y unos, pero no entiende muchas emociones, a pesar de que Eli habló tanto de este triunvirato que va haciendo una hélice entre la intuición, la emoción, la lógica, y que cuando uno entiende más, tiene más intuición y más te interesa el tema y más te importa, entonces más aprende y más. Eso puede ser verdad para uno, perfecto. Pero ¿cómo le transmite uno al resto del mundo una emoción? Entonces aquí es donde voy a terminar con esta analogía, esta metáfora que usó Oren Klaff en un libro que me acabo de leer la semana pasada. O sea, me da risa, me leí un libro la semana pasada, entonces ahora es todo acerca de ese libro. La próxima semana me leo otro libro y dicen, olvídense de Oren Klaff, ahora es este libro. No, estos se van sumando. O sea, yo no me he olvidado Nick Rackham con Spin Selling, fantástico. Pero está también Oren Klaff, que tiene varias cosas que decirte. Entonces, el resumen de todo es, tú preparas tu presentación de venta lógica y racional como si escribiera una planilla Excel y le mandas la planilla Excel en archivo Excel al interlocutor, esperando que el interlocutor lo abra ese archivo con su Excel, pero lo abre con el bloc de notas y no entiende nada. No entiende nada porque no quiere darse el trabajo de hacer todo el razonamiento que está detrás de la presentación de uno. Y la forma en que lo explica ahora en clase es que uno prepara con el neocórtex su preparación, su presentación, y te la recibe el cerebro reptiliano, que está programado para sobrevivir. Y una de las condiciones para sobrevivir es el mínimo gasto de energía necesario. Sabiendo que, como le llama Daniel Kahneman, el sistema 2, el sistema en pensar rápido, pensar despacio, en ese libro que describe el trabajo de sus 30 años y que lo llevaron a ganar el premio Nobel de Economía, un psicólogo, el premio Nobel de Economía, por la forma en que las personas toman sus decisiones. Dice el sistema 2, es ese sistema en que la mente hace todo el trabajo y que es costosísimo. Lento, pensar lento, hay que usar todas las potencias, o sea, es una cosa que gasta mucha energía. Entonces el cerebro reptiliano, sabiendo eso, y dice, bueno, pero lo que pasa es que yo no puedo estar gastando mi energía, o sea, la energía del cerebro, el neocórtex, en cada tontería que se me presenta por delante. Así que ese es el portero, y ese es el que te manda la presentación a la amígdala o al neocórtex.
Si te la manda la amígdala, es señal de alerta, hay que sobrevivir, abandonar lo más rápido posible este terreno, despacha a ese que te está presentando. Yo no quiero escuchar nada, no voy a razonar, ¿no? Eres peligroso, eres aburrido, no sé, la razón que sea. En eso no hemos hecho un buen trabajo en la parte de las capacidades para capitalizar en la ventaja competitiva de decisión. Entonces yo muchas veces, siguiendo el manual, preparaba las presentaciones, entrenaba, hacíamos role-playing con los vendedores, entrenaba a los vendedores para que hicieran las ventas y todo, pero los resultados no eran los prometidos, nunca fueron. Sin embargo, con nombre y apellido, por ejemplo, Jorge Arias, gerente general y dueño de Coditec en Colombia, que nunca abandonó todo esto, dijo, no, pero aquí hay algo. O sea, no, lo conversamos muchas veces y tomando alcohol en su casa, o sea, no era una reunión de la oficina, sino que después de la segunda botella de vino que estábamos ahí en su departamento en Bogotá, estábamos conversando la verdad, no que yo te vengo a vender la consultoría. Yo le decía, o sea, yo no sé si tú ves lo mismo que yo, esta cosa no está funcionando. Me dijo, no sé, yo veo lo mismo que tú. Lo que pasa es que a lo mejor yo creo más que tú en la lógica de todas las soluciones que tú nos has traído. Pero evidentemente aquí falta algo en tu oferta, me decía, que facilite la comunicación. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de meterle ese componente reptiliano a nuestra comunicación, sería bueno. Bueno, yo lo estoy tratando de hacer. Vamos a ver cómo me va a mí personalmente con las pocas cosas que estoy tratando de mover. Pero interesante, pues el tema de las ventas siempre es apasionante. ¿Ese era el hueco que encontrabas en TRC o encontrabas otro más, Matías? Porque empezaste hablando de No, la por parte de ahora estoy producción y ahí. estaba fantástico. No, Después por te ahí, ventas y ahí ese. encontraste un huequito. Bueno, el marketing que es parte de lo mismo. Es como construir la simbología, la gráfica, las presentaciones, todo eso. O sea, es cómo generar el atractivo, el diseño gráfico de los materiales, el diseño web ahora, eso, construir las imágenes que le van a facilitar al interlocutor el viaje hacia la conclusión sin tener que pasar por todo el razonamiento lógico, que después lo tiene que hacer igual, porque necesita entender bien la solución para aplicarla, pero no para comprarla. Definitivamente el Lo nombre. subliminal del doctor Goldra, ¿cuál era? No se lo alcancé a copiar. ¿Cuál? Que le entendí que el doctor Goldra lanzó un mensaje, pero como muy subliminal, como muy... Ah, sí, no, que en las 6 capas de resistencia al cambio, las 5 primeras son las lógicas, ¿no? O sea, el problema, la dirección, la solución, la rama negativa y los obstáculos, ¿no? Esos son las 5. Pero la sexta dice temor no verbalizado. Pero en el temor no verbalizado, pues tenemos incluido en nuestra literatura interna de Borrell. Bueno, y se han publicado, pues, se ha publicado en charlas, en algunos artículos. Son factores psicológicos que pueden llevar a la gente a no razonar. Pero yo creo que a eso le falta desarrollo. O sea, todavía está demasiado lógico, está todo en 0,1. O si quiere analógico, pero es todo circuitos integradores, derivadores y aditivos. Pero no hay
una conexión con el... con lo que va a usar tu interlocutor, que es el cerebro reptiliano. Y el nombre de TOC es netamente para el neocórtex. Total, ¿cierto? Teoría. Absolutamente. Bueno, pero eso quedó, o sea, eso me da lo mismo. A uno le podría parecer pésimo el nombre Microsoft. Ahí está el nombre. ¿A quién le Bueno. importa? ¿Y qué te parece Bayerische Motorwerk? No sé qué historia. Eso es BMW. Da lo mismo. El nombre no es Depende, muy porque importante. No importa, da lo mismo. La cuestión tú es qué sabes es lo que uno que transmite. Lean bueno, tampoco muy bueno. Convengamos que en español es pésimo. Hace algunos años me mandó un amigo, me dice, mira lo que nos mandó el gerente general. Dicen, para el fin de semana, lean Six Sigma, parece interesante. ¿Cómo está eso? Estadística Bueno, al piso. o sea, no entendió nada el gerente general de lo que le habían mandado. Dijo, no, eso está interesante para tu equipo, listo. Lean Six Sigma. Así que si se consiguen Six Sigma, se lo pueden leer durante el fin de semana. Bueno, listo. Oye, se nos pasó un poco el gracias. tiempo, estuvo entretenido. Bueno, La próxima semana seguimos conversando de anécdotas. Tengan buena semana. Una buena Abrazo, semana. que estén muy gracias. bien. Chau, chau. Feliz fin de Adiós, semana. que sigan muy bien. Chao.